Ok. Pues yo creo que, digamos, el bimestre pasado estuvimos trabajando lo que es una fotografía, un poquito, pues los introduje sin quererlo, lo que es la, la- lo que es el arte conceptual, digamos, hasta cierto momento. Pues por la situación por la que estamos viviendo, por quererles dar como una visión, ya que pues son prácticamente su último tiempo en el colegio. Entonces, pues veía el arte conceptual o el arte a partir de la computadora o el arte a partir de las revistas o el arte a partir de aspectos más comunes, digamos, que es un poco más al arte, tal vez al artes plásticas con un poco de lo que es el arte contemporáneo, que es el arte conceptual, pues me quería enfocar hacia eso. Ahora, este bimestre, pues igual sabiendo la situación y sabiendo la situación actual, pues veía como el video art, que es lo que vamos a ver este bimestre, como una posibilidad, ¿ya? Sobre lo que podemos en algún cierto momento, pues nosotros acercarnos o ver qué significa esto en nuestra vida. Para ello, pues, comencé a investigar el video art, pues no, las artes, yo he estudiado las artes visuales y las artes plásticas, digamos, y siempre hay una visión más plástica, más de trabajar, de objetos, de técnicas y todas estas cosas. El arte conceptual es como otra rama separada de las artes plásticas. A veces se relacionan, o sea, a veces toca el arte conceptual en las artes plásticas o al revés, se tocan entre ellas, pero a veces están muy separadas. Pues es algo que difícilmente se logra entender a primero, hay que investigar mucho, hay que fundamentar mucho, entonces intenté pues hacerlo. Llevo una línea pues que ya ustedes vieron en la lista de actividades que yo les coloqué, espero que pues tenga una secuencia lógica, pero lo primero que me gustaría trabajar es con Andy Warhol. Coloqué como el maestro del arte cotidiano, esa frase pues la encontré en internet. Eh, ¿Por qué? Lo que yo quería hasta cierto momento, pues es entender de dónde viene, ¿ya? Y Andy Warhol creo yo que es pues le dicen que es el último, es el que le dio la muerte al arte, a las vanguardias, a los sismos. Eh, ¿Por qué? Porque los sismos anteriores, desde 1900, 1890, desde un poquito antes de 1990, y mucha parte del siglo XX, lo que estaba eran las luchas para algo, digamos, yo luchaba contra algo. Los tratados de arte, pues trataban, por ejemplo, mi tratado del cubismo iba en contra del tratado del impresionismo, digamos. Yo decía lo que no era y a partir de decir lo que no soy, pues aparecía el soy. Entonces, estaban, o sea, siempre había como una lucha sobre algo o hacia alguien, o hacia una idea, o hacia un concepto, hacia la tecnología, hacia, hacia la reproducción en masa o cualquier cosa. Pero Andy Warhol entra a otra cosa, que pues ahora creo yo que el arte la vemos más como Andy Warhol lo presentó. Hay una frase que a mí me parece muy interesante que vamos a ver, pero lo que yo quiero con este artista es ver dónde comienza eh, nuestra era contemporánea, nosotros como seres vivientes en esta época. ¿Sí? ¿Por qué es así? Entonces, pues, coloqué. Primero, pues, el contexto histórico, pues lo mencioné un poco, pero me gustaría pues, presentarles el expresionismo abstracto. Este es de Pollock, 1943. Si ustedes quieren, pues difícilmente podemos reconocer algo, o sea, difícilmente podemos ver una figura. Pueden intuir que hay un ser humano, pueden intuir que hay un pájaro, una ave, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque resulta que para que una imagen exista, debo de existir yo. Ya no podemos existir separados. Hay una persona que observa y un ente observado. Existe porque existimos los dos, hay una relación entre nosotros. Entonces, el expresionismo abstracto,
pues en esta obra que se le llama mural, traté de buscar una imagen donde estuviera una persona al frente para poderles dar una, un tamaño, pero puedo decirles que por lo menos mide unos 3 metros por 10 metros. O sea, no logré encontrar, pero sí es una obra bastante grande. ¿Qué es lo que expresa? Lo que intenta expresar es el gesto. ¿Qué es el gesto? El gesto es lo que el ser humano tiene. O sea, mi gesto es diferente al gesto de ustedes de manera individual. ¿Ya? Yo debo de apreciar como mi alma, digamos, si quieren llamarle de algún nombre. Entonces, en el expresionismo abstracto, que es antes de lo que vamos a ver, que es el arte pop, pues lo que intentan es representar el arte, pero lo que el artista tiene adentro. ¿Ya? Esto cualquiera de ustedes o cualquier persona, cualquier artista, no puede reproducirlo porque no tiene el mismo gesto que el artista. Va a parecer hasta cierto momento muy idéntico, pero no es lo mismo porque no está la esencia o el gesto del artista. Entonces, ahora resulta que el arte conceptual o esta contra la cultura, pues resulta que aparecen tres: el neodadaísmo, el arte conceptual y el arte pop. Son tres corrientes que tratan de quitar. Ellos dicen, pero no tiene que estar el artista porque el artista no es importante. Lo importante es el arte en sí mismo, es su existencia fuera del artista. El artista no es importante. Entonces existen estos tres: el neodadaísmo y el arte conceptual. Pues espero yo que lo puedan investigar más adelante. Igual, si no, en algún momento, pues espero yo que lo podamos tocar. Específicamente nos vamos a enfocar en el arte pop. En el arte pop, pues su creador, digámoslo así, la primera persona que piensa en esto es Andy Warhol. Primero les voy a tratar de contar un poco la historia para que puedan hasta cierto momento entender qué es lo que sucede. Pues dice que él nace el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Estados Unidos, y muere el 22 de febrero de 1987 en Nueva York, Estados Unidos. Es un hijo de padres inmigrantes. Sus padres vienen a Estados Unidos. El padre no tenía empleo y en Estados Unidos pues es la época de la minería, entonces puede encontrar trabajo aquí y viene. Él es el tercer hijo de este matrimonio, pero resulta que él tiene mucha enfermedad. Su piel es bastante blanca, bastante difícil. Aparte tiene un problema con sus nervios. Dice que él tiene ciertos movimientos involuntarios de su cuerpo. Y como esos movimientos involuntarios, su piel se lastima bastante fácil. Entonces resulta que el colegio no, o le hacen bullying, si quieren llamarlo, se burlan de él por su aspecto físico, eh, aparte de que es inmigrante, se burlan de su aspecto físico, tiene estos movimientos involuntarios. Entonces resulta que la educación no la pasó en la escuela, ¿sí? Muchas veces tuvo que quedarse con su madre, y dicen que pues, dentro de su biografía pues él se dedicaba a dibujar. Es una familia católica donde la religión es algo muy importante, y Andy Warhol pues es muy espiritual, solo que Andy Warhol es importante no por la persona, porque lastimosamente no se le conoce, ¿sí? Él optó por un papel que difícilmente fue reconocido, y al final se sabe de su religiosidad o su espiritualidad, pero al final de sus obras, durante su etapa, digamos, no fue tan importante. Él fue a la universidad de 1945 a 1949 como ilustrador. Algo muy importante que dice así, hasta abajo dice obsesión con la muerte. Hay dos cosas que se mueven en su arte, que es la religiosidad y la obsesión con la muerte. De ahí viene toda su idea. Entonces, continuamos. Pues la primera etapa de Andy Warhol, él es ilustrador. Ya de eso pues se gradúa de la universidad, ahí dice en septiembre de 1949, pues él traslada a Nueva York porque él se da cuenta que en el país, en el estado, en la provincia donde él está, pues no es funcional el conocimiento que tiene. Entonces se mide a Nueva York, comienza a trabajar con la revista Glamour, acumula premios, se convierte en un referente en su trabajo, colabora con diferentes revistas. Pues intenté buscar algunas revistas, y la que encontré es esta de Vogue de París. Esta portada pues fue creada por él, por Andy Warhol,
Y, y ahí dice, diseña todo tipo de productos, ya sea zapatos, carteles, o él trabaja, digamos. Es un trabajo muy, muy bien visto por esta nueva visión del mundo. Es importante entender que Europa en este momento está en guerra, digamos, está eh, la recesión, o sea, tiene muchas dificultades después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el arte se muda a Nueva York y ahí es como el brote del nuevo arte. Y entonces por eso es importante que él esté ahí. Eh, bueno, continúo. Luego, pues, ya en esta época es muy reconocido, digamos, a cierto momento, su arte, perdón, su arte es muy reconocido y comienza a tener mucho dinero, o sea, tiene muchos encargos. Ya con eso, pues parece que él no buscaba hasta cierto momento, pues, tener mucho dinero, digamos así, o sea, él no buscaba solamente ganar dinero, porque se hubiera quedado en lo que estaba haciendo, porque estaba ganando muy bien, sino que ya teniendo eso como asentado, lo económico, manda a llamar a su mamá, su familia es muy importante, entonces manda a llamar a su mamá, manda a llamar también a algunos familiares, ya estando pues ya en Nueva York su familia, él se siente un poco más seguro, él alquila un apartamento, un piso, le dicen, que es un espacio bastante grande donde él puede comenzar a trabajar. Él comienza a experimentar con las nuevas, él encuentra como muy, muy llamativo, digamos, las nuevas partes, el diseño gráfico que tiene, digamos. Él comienza a ver atraído por esto, entonces comienza a experimentar. Pero resulta que él como está en contra del expresionismo, eh, lo que intenta es quitar al artista. Él quiere que el arte se crea a sí mismo, digamos. Entonces, este díptico de Marilyn Monroe es muy importante, son de sus primeras obras reconocidas. ¿Pero por qué? Porque él, y eso me parecía interesante, nunca me lo había cuestionado, él no hizo esto hasta la muerte de ella. ¿Sí? A él no le importaba a Marilyn Monroe, no le importaba hacer esto. Pero, ¿qué pasa? Él ve la fotografía de, de Marilyn Monroe, ella se suicida, entonces ve cómo una persona es tomada desde su muerte y comienza a ser reproducida. Y entonces lo que hace él es crear esto. La imagen ni siquiera fue creada por él, fue tomada de un periódico que él reprodujo infinitamente. Colocó dos, una de color, por eso es díptico, y otra únicamente escala grises. Lo hizo a partir de la serigrafía, entonces tienen ciertas variaciones entre sí mismo, pero no es como importante, digamos, para él. Entonces él comienza con esto, y esto es algo muy importante que tienen que entender. Lo que quiere él es representar el arte, pero representar el arte sin que el artista exista. O sea, él no quiere expresar nada, él solamente quiere sacar lo que nosotros ya tenemos. Y solo que hacerlo tal vez como más obvio. Si quieren, puede ser los memes. Luego, pues seguimos en 1960. Esta es la botella de Coca-Cola. Así se llama, Coca-Cola. Fue creada en 1962. Está pintada a mano. Parece serigrafía, pero es pintado a mano. Eh, es bastante grande, es como de 3 metros por metro y medio, 2 metros, algo por así es. Me parece extraño que no está terminada. No tiene la palabra Coca-Cola, pero Coca, y digamos, no termina. Mi cerebro lo termina, pero no aparece. Y él lo que intenta es esto. Dice que tenía una obsesión bastante grande por la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque dice que lo que nos llevó la modernidad, digámoslo así, es de que ustedes pueden tomar su Coca-Cola, yo puedo tomar nuestra Coca-Cola, que somos seres mortales simples, pero resulta que, no sé, un rey, un presidente, dueños de empresas multimillonarios pueden tomar la misma Coca-Cola. O sea, no hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Digamos, esa es la oportunidad que nos da la modernidad y es lo que intenta pues representar. Igual hay videos, digamos, que ustedes pueden ver. Hoy no vamos a ver por el tiempo, pero pueden comenzar a hacer. Pueden investigar. Lo más importante que me pareció que poderlo mencionar es que consigue conectar con el público y los compradores. Él se da cuenta que en esta época de la que él existe,
ya no es importante el arte, porque el arte ya no tiene que comunicar porque nadie quiere interpretar eso. ¿Sí? Yo no quiero que me presente una obra con ciertos iconos o ciertas referencias porque a mí ya no me importa. A mí lo que me importa es comprar. Como a mí me importa comprar, a él lo que hace es vender. Entonces él se conecta. Tú quieres una Coca-Cola porque te parece interesante, porque esa Coca-Cola te la acabas de tomar en la mañana, pues te hago la Coca-Cola. La serigrafía deja de haber una imagen única a ver eh, infinita posibilidades de esa misma imagen a partir. Es como la impresión, digamos. Entonces pueden haber muchas. Entonces el mundo del arte le critica y y luego comienza como la parte comercial. ¿Sí? Los artistas le comienzan a molestar porque obviamente a mí me lleva una semana crear una obra de arte y tú la haces en lo que pasa la serigrafía en segundos. Entonces no es posible porque yo me voy a quedar pobre, digamos, hasta cierto momento y tú estás vendiendo más o tienes la posibilidad de vender más que yo. Entonces Warhol por eso es criticado y él busca o hace esta él crea este personaje que es Andy Warhol. La Factory es importante. La Factory es una idea que él crea de igual comprar una parte de un edificio, entiendo yo, o un edificio, eso sí no me recuerdo muy bien, pueden buscar, donde él lo que hace es comenzar a llamar a los artistas. Los llama, los busca para que comiencen a experimentar mientras él está ahí observándolos. Él lo que quiere es ver qué es lo que pasa en la sociedad. Creo yo que lo que intenta es que no entiende qué es lo que está pasando con la sociedad y entonces intenta llamar a los artistas para saber qué es lo que está pasando. Esa es su faceta más underground. Busqué y es como en contracultura, ¿sí? Es lo que intenta es, si la cultura, el arte hace esto, pues yo me voy a ir en contra de eso, ¿sí? Voy a comenzar a definirme a partir de lo que no sé. En 1968, aquí mismo en una fiesta, digamos, Valeria Solana le dispara por la espalda y le hiere gravemente. Él estaba en la fiesta, viene esta persona, le dispara, él está muy grave, casi muere. Entonces, él, pues prácticamente le da mucho más miedo. Si él ya tenía un temor a la muerte, ahorita se empeora porque obviamente estuvo mucho más cerca de la muerte. Él como un artista, porque creo yo que él se consideraba artista, estudió a los artistas anteriores y él lo que veía que los artistas retrataban a las personas importantes en esa época. Y él comenzó a retratar. ¿Sí? Hay algunos que aquí posiblemente ustedes reconozcan. Pues comienza a retratar, comienza a buscar y comienza a ver porque dice, yo soy artista de esta época, pues tengo que retratar a las personas de esta época. Estas son en 1967. Luego de esto, del intento de asesinato que recibe, pues hay una fotografía donde él se retrata después de la operación, digamos, ya como una representación del dolor que él siente. Comienza su parte más espiritual, le dicen, que es esta época donde él comienza a experimentar más, digamos, él ya tenía dinero, ya tenía lo que necesitaba, entonces ya tiene una oportunidad de poderse expresar más tranquilamente. Entonces lo que hace pues es retratar sus sombras. Intenté investigar cómo fue que las hizo, pero es muy difícil. Yo lo que entendí es de que a los lienzos lo que hacía era colocar un elemento que reacciona con la luz, se colocaba enfrente, colocaba una luz y hasta cierto momento quitaban la luz, lavaban el lienzo para quitar lo que no se había activado, entonces quedaba una forma. Ya esta forma, pues esta obra se conoce como las sombras o la sombra. Es la sombra de Andy Warhol. Es bastante interesante, son como, si no estoy mal, como 300 cuadros, igual investiguen, donde dependiendo el espacio donde se va a exponer, pues se pueden colocar más o menos obras y la idea es de que dentro de todo el salón están todas las sombras alrededor de este cuarto en todo su perímetro. Eh, es lo que intenta representar es su etapa o su movimiento en la vida, creo yo, hasta cierto momento. Luego, ya esta dice que fue una de las obras que posiblemente no están terminadas. Creo que llegaron a 100 copias de la Santa Cena uy, se me olvidó el nombre del artista ahorita, pero es de los famosos. Lo que hace es, pues,
comienza a hacer esto. Parece que estas fueron sus últimas. 2 semanas después de la última que logró hacer, entró al hospital por una vesícula. Pues dice que sobrevivió a la operación, que tampoco era tan difícil, pero después de la operación dice que tiempo después, pues, una arritmia y falleció. Y aquí se ve como, me gustó estas dos imágenes, obviamente hay 100, así que pueden buscar cuál es la variedad, pero me gustó mucho porque me pareció hasta interesante que el Vaticano utilizó una de estas obras y lo canonizó, o sea, lo volvió santo a Juanjo, que también da un pensar, la verdad no lo sabía hasta investigar con esto. Entonces sería como, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que es tan, y una de las obras que presentan ahí, no sé, la verdad no tengo tanto acercamiento a la información, pero eh, no sé qué obra fue que tomaron, pero lo que intenta representar o lo que yo considero, o lo que consideran de lo que investiguen, es de que unen dos cosas. Si ven, se dan cuenta, yo me estoy refiriendo al que está más blanco, digamos, eh, como un dibujo. Está tomado de un grabado y la pintura de la Santa Cena, pero delante de eso está la marca Dove, creo que el otro que es café, no, azul es como, creo que es de electrodomésticos. Pero entonces está adelante, está lo sagrado y delante está lo comercial. O sea, él al final podemos decir de que dejó de, dejó de ser importante lo sagrado y nuestro nuevo Dios es el sentido, el dinero. Hay algunas frases célebres, digamos una frase célebre que me parece muy interesante, que dice: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Y creo que ayer fue una época que más la vi como real. Eh, Saben obviamente la situación de Estados Unidos, pero resulta que ayer sacaron la posibilidad de hacer un avatar, no sé si ustedes lo hicieron, pero vean que todo esas luchas que están sacando en Estados Unidos, que son luchas que considero que son importantes, que debe pasar, resulta que ya no les importó. ¿Sí? Entonces comencé a hacer mi avatar y era eh, una cantidad enorme de avatars que se crearon. Y está bien, tienen la libertad de poder hacerlo, pero vean cómo lo que intentamos ser famosos por esos 15 minutos y pasa. ¿Sí? Hay una persona que se muere lastimosamente por esto que sucede, es famosa, comienzan manifestaciones, pero las manifestaciones no llevan a ningún lugar, solo sacamos nuestra rabia. Eh, y así pueden ver, eh, no sé si tienen TikTok o estas cosas, o no sé qué es lo que tienen ustedes, pero llévenlo hacia así, o sea, llévenselo a qué es lo que hago yo, si realmente yo quiero esos 15 minutos de fama, si realmente eso existe. Eh, Luego dice algunos aportes, pasa de una imagen única a una imagen reproducida infinitamente, se los mencionaba. Él se pregunta, cuando vemos una imagen infinitamente deja de tener sentido. Creo yo que eh, estamos viendo con otras eh, áreas, con otros estudiantes, y me parece interesante porque es verdad, ya no nos damos cuenta de las imágenes. Las tenemos tanto en el teléfono, en la computadora, en la televisión, las tenemos en tanto que ya no nos cuestionamos de dónde vienen esas imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, los memes, me parece un ejemplo. Estamos tan inundados de los memes que ya no sé si ese meme es verdad o mentira. O tal vez eso es lo que buscan, de no ser verdad ni mentira, para hacerme caer a partir de tanta información. Entonces me parece interesante. El arte no eh, el arte tiene que hablar de su época, creo que me confundí ahí en las buenas palabras. Eh, ¿Qué es lo que habla? En esa época él cree que lo que están hablando es del consumismo, la reproducción en masa y los negocios, que es nuestra nueva religión. Y a él le parece muy interesante esa idea de la democrática la idea democrática de la igualdad, que es de la Coca-Cola. Entonces, él es un artista que a mí me parece muy interesante, que lo que intenta representar lo que... yo lo escuchaba en una frase, decía de que si este arte no te gusta, no criticas al artista, critica a la sociedad que está representando este artista. Entonces, pues, más o menos me gustaría pues dejarlo aquí, más o menos, donde una reflexión, lo que quiero yo con el video art, creo que es algo complicado con este artista, pero lo que yo quiero es que ustedes podamos como encasillar, ver lo que la sociedad está pasando. Pues yo les voy a dar ciertas herramientas, pero que ustedes pues, tendrán que buscar su forma de poderlo representar o su propia visión. Voy a
cortar aquí. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Ok. Voy a terminar un poco rápido, me quedan como 5 minutos. Entonces, este bimestre, pues este tiempo, no sé si en algún momento volveremos al colegio o no, durante este año, pero me gustaría pues dejarles a Andy Warhol. Eh, es un artista que para mí son sin sabores, yo soy académico, entonces ver que una persona hace a partir de la serigrafía, que es una artesanía, pues me parecía como incómodo, pero ya investigándolo, ya buscando más información y ya metiéndome como artista, pues vi que hay otra visión, una visión más crítica de la sociedad. Y a mí lo que me gustaría, pues posiblemente, y lo decía mucho, y por eso es muy famoso, que en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Me parece que es mucha verdad. ¿Sí? Es, es muy real esto. Es en esta época donde ya no es importante lo que, ya no es importante ya no es importante lo que digo, sino la forma que lo digo, ya no es importante la verdad, sino mi verdad, porque si no estás conmigo, estás contra mí, significa que, y resulta que ahí pueden convertir y crear lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, me gustaría como esa visión. Por el momento no los ingresaron en el video art, no hay una tarea como tal, no hay ninguna tarea esta semana. Si quieren investigar, sería perfecto. Pueden buscar a Andy Warhol, pueden buscar lo que es el video art o arte video, algo así, creo que hay otro nombre, no me recuerdo bien. Búsquenlo y traten de comenzar a sacar dudas de qué es lo que tiene. La idea es cuestionar. Ya les voy a dar algunas herramientas, algunas muy sencillas, para poder convertir sus ideas en un video, que ese sería como la búsqueda final de este bimestre. La idea es que nosotros podamos convertir pues una idea a video durante este bimestre, aunque sea un video que podemos hacer. Obviamente lleva un proceso, pero que podamos hacer uno donde podamos representar la visión. Yo como docente tengo una visión, ustedes como estudiantes pueden tener otra visión. Entonces, me gustaría pues que pensaran eso, que pensaran esta posibilidad. Eh, Investiguen, traten de buscar pues algo referentes o algo que podamos buscar y piensen que, que es importante, digamos, de lo que les mencioné, si es verdad lo que les digo, si no es verdad, por qué no es verdad. Busquen cosas como esas, tal vez, por favor, para que... Buenos días, profe. Hola, perdón, Esteban, todavía no hemos empezado la clase. Ah, bueno, Gracias, Esteban. yo pensé que ya iba a No, no, empezar. sí, te vas a complicar un poco. No te preocupes, Esteban. Te veo en unos 5 minutos. No, menos. Ok, entonces voy terminando. Dejé la clase libre, por eso se entraron algunos estudiantes, disculpen. Eh, Piénsenlo, por favor, piensen en esto de lo que es el video art y poco a poco pues intentaremos darle un sentido un poco más concreto que es lo que a ustedes les interesa, la tarea como tal, pero no estoy buscando eso. Entonces les agradezco el día de hoy, voy a dejar de